Sean bienvenidos y sean bienvenidas a un podcast donde hablaremos de los mundos visuales. Pero antes de hablar de los mundos visuales en sí y básicamente conceptualizarlos y describirlos, tenemos que hablar de qué tipo de información utilizan los seres humanos para comunicarse. Esta es la información oral, que es la que utilizo ahora mismo y por la cual ustedes están entendiendo este mensaje. Está la información textual, que básicamente es esta habilidad que tenemos de saber leer y saber escribir. Sin embargo, hay un tipo de información con la que nos comunicamos y con la que aprendemos muchísimo del mundo que no nos enseñan, que está codificada de una forma distinta. No la atraviesan las palabras, sino que está codificada por el lenguaje visual. ¿Y cómo sabemos qué tipo de información es y cómo la vemos? Básicamente son las imágenes que consumimos todo el tiempo. Y las imágenes con las que nos relacionamos con el mundo. Definamos entonces, ¿qué es una imagen? Una imagen es una construcción ficticia que representa la realidad. Una foto, por más que se vea muy real, por más que comparta muchas características con la realidad que intenta representar, nunca es la realidad, sino que una fotografía, volvemos a decir, por más real que parezca, es una imagen capturada desde la subjetividad de quien la ha fotografiado. Es una imagen que también ha pasado por diferentes procesos para embellecerla o para lograr un objetivo concreto. A lo mejor el consumidor desconoce. Justamente aquí es importante mencionar el efecto realidad planteado por Barthes, donde dice que algunas personas que consumen las imágenes, al ver el parecido que tienen estas con la realidad, consideran que son lo mismo. Y en realidad no lo son por estas cosas que acabamos de decir. Una fotografía de un político, una fotografía de una guerra, una fotografía de una manifestación, no son la realidad, sino que son representaciones de ella. Ahora, si es un tipo de información que los humanos utilizan para comunicarse, ¿por qué nos enseñan en la escuela? Nos enseñan a escribir, nos enseñan a leer, nos enseñan a hablar, principalmente en nuestra familia, en nuestra primera infancia. Pero nadie nos enseña a leer el lenguaje visual, a decodificarlo. Y esto es así porque los grupos hegemónicos, los poderes hegemónicos, protegen sus intereses, ya que ellos, al sí poseer este conocimiento, se aprovechan y lo utilizan a su favor. Justamente aquí quiero introducir el concepto de los mundos visuales. ¿Qué son los mundos visuales? Son realidades paralelas a la realidad real, si se puede llamar de alguna manera. La particularidad que tienen estos es que se construyen a través del lenguaje visual, se construyen a través de numerosas imágenes. ¿Qué tipos de imágenes podemos encontrar aquí? Encontramos las representaciones visuales informativas, es decir, las imágenes de un noticiero, las imágenes de una noticia, las imágenes de una especie de crónica, toda imagen que busque informarnos de determinada realidad, como así también se encuentran las representaciones visuales comerciales y de entretenimiento, publicidades, películas, series, entre un montón de contenido que se centra en eso mismo. Asimismo, están las representaciones visuales artísticas, que a diferencia de las otras dos, no responde a los grupos hegemónicos, sino que expresan lo contrario a estas. Representan una realidad que no está a merced del poder. Ahora sí, los dos primeros tipos generan algo llamado hiperrealidad. ¿Qué es esto? Es el fenómeno que genera el conjunto de imágenes, formando una... Habíamos hablado que los mundos visuales generan estas realidades paralelas, que son tal vez menos importantes o igual de importantes que la realidad en sí. Sin embargo, la hiperrealidad va un paso más allá. Este conjunto de imágenes forma una realidad con mayor trascendencia. Ya no importan tal vez las condiciones materiales, sino estas imágenes nosotros sentimos que son parte de la realidad inmediata. Este fenómeno se da gracias a la cultura visual. Es el conjunto de representaciones que dota a determinada sociedad
de valores concretos. Nos permiten conocer el mundo a través de estas imágenes. Y finalmente, son un factor fundamental en la construcción de la personalidad del individuo. Nos enseñan qué es lindo, qué es feo, qué es bueno, qué es malo, qué es aceptable y qué no lo es. Para enumerar las características básicas de la cultura visual, podemos decir que esta es cotidiana, ya que consumimos las imágenes todos los días. No hay un momento en que la cultura visual no incide en nosotros personalmente. No hay momento en que no veamos, que no consumamos imágenes, ya sea porque queramos o porque no queramos. También es global, porque gracias a toda la innovación tecnológica que ha habido, tanto en la industria audiovisual como en la tecnología en general, que ha permitido que el mundo globalizado esté mucho más conectado que nunca, que ha permitido que podamos acceder a culturas que antes era impensable que pudiésemos lograrlo, ha ocasionado que la cultura visual sea más homogénea, es decir, que los cánones de la cultura visual los compartamos, por ejemplo, con Estados Unidos. Comencemos a compartir sus valores y comencemos a compartir sus ideales, lo cual puede generalizarse a casi todo Occidente. Se podría decir que compartimos casi una misma cultura visual. Consumimos las mismas películas, vemos las mismas series, o sea, el juego de calamar está siendo un éxito y es una serie surcoreana, pero es un éxito mundial. La gente en Estados Unidos, Brasil, Groenlandia y en cualquier parte del mundo. Como así también la cultura visual construye la hiperrealidad y produce la estetificación. Son simplemente dos caras de la misma moneda. Ya hablamos de la hiperrealidad y del cómo realidades que están lejos de ser similares a las materiales son más importantes que las mismas. Asimismo, la hiperestetificación produce nociones bastante nocivas de belleza, ideales inalcanzables realmente. Y no solo son inalcanzables, sino que el camino para llegar a estos cánones de belleza es realmente una conducta insana, es una conducta tóxica con nosotros mismos. Y finalmente, la cultura visual es paradójica. Ya lo habíamos adelantado un poco con la hiperrealidad, pero puede que nos bombardeen con imágenes de manifestaciones multitudinarias en contra de algo, en contra de esto, en contra de aquello, pero tal vez a la hora de analizar encuestas o analizar datos, no son tantas las personas que realmente están en contra de algunas cosas. O no son tantas las personas que, o para ponerlo en un ejemplo mucho más concreto, no son tantas las personas que están en contra de las vacunas. Sin embargo, si los medios están constantemente bombardeándonos con imágenes de marchas antivacunas, y en algún momento esto incide en la forma en que nosotros percibimos la realidad y comenzamos a pensar que realmente son marchas multitudinarias y comenzamos a pensar que a lo mejor si tanta gente va a esto, a lo mejor tienen razón. Eso es lo que genera la hiperrealidad. Y esa es la paradoja detrás de la cultura visual. Dentro de este fenómeno que es la cultura visual, podemos encontrar distintas acciones que llevan a cabo los grupos de poder. Acciones que son especialmente nocivas para la sociedad. Es básicamente un sistema de presión donde estos mismos grupos de poder utilizan la imagen para aterrorizar a una sociedad. Y si bien está constantemente aterrorizándola y haciendo sentir a la sociedad en su conjunto en un entorno tal vez de inseguridad, de incertidumbre y decadencia, los mantiene como rehenes de alguna manera, porque no es solamente un bombardeo de cosas malas, sino que al mismo tiempo, a través de las imágenes visuales, entretiene a las personas. A tal hora es el noticiero donde muestran muchísimos casos de inseguridad en el país y sostienen que la Argentina o sostienen que determinado país vive en un constante estado de inseguridad, para que en un rato después veas un programa muy divertido con tu familia y la pases bien, para que al día siguiente vuelvas a ver el noticiero y se repita cíclicamente esta situación. Esto es así porque
nos hieren, pero al mismo tiempo nos entretienen. Así que nos mantienen cautivos en este bucle. ¿Y cuáles son los objetivos del terrorismo visual? En primer lugar está impedir el desarrollo del conocimiento propio y promover el conocimiento importado. Es decir, que nos pensemos a través de ojos ajenos, que nos pensemos como país, que nos pensemos como individuos o que nos pensemos como sociedad, de la forma en que los grupos de poder nos piensan, de la forma en que los grupos de poder quieren que nos pensemos, quieren que nos veamos. Sin embargo, otro de los objetivos del terrorismo visual es conseguir que el espectador, entre comillas, no piense. ¿Y cómo se logra esto? Distrayéndolo con problemas no tan serios. A lo mejor nos importa más en algún punto ganar un partido de fútbol que resolver problemas sistemáticos que podrían ayudar a mejorar muchísimo la calidad de vida de todas las personas. Y el último objetivo del terrorismo visual es el modelar la identidad del individuo creando ideales de estilo de vida. Es decir, nos generan determinadas necesidades para que apuntemos todo nuestro proyecto de vida en satisfacerlas. Es importante ganar mucho dinero, es importante ser exitoso, porque de esta forma voy a poder comprar las cosas que me van a hacer una persona funcional, me van a hacer una persona importante, y así voy a demostrar que realmente valgo. Estos son los estilos de vida que genera. Y la herramienta que utiliza el terrorismo visual para lograr su cometido es el metarrelato. ¿Qué es el metarrelato? Básicamente es el conjunto de imágenes emitidos por quienes detentan el poder a través del lenguaje visual. Y se opone totalmente al microrrelato, y son los discursos de las minorías oprimidas. ¿Cuáles son las características del metarrelato? En primer lugar, el metarrelato transmite dos tipos de mensajes simultáneamente. Por un lado está el mensaje manifiesto, o sea, el mensaje explícito, el mensaje tal cual se muestra, y está el mensaje latente, que es el implícito, el cual no se muestra, el cual no quiere ser visto. Por eso podemos decir que el metarrelato está definido desde la no verdad, porque hay algo que de por sí el mensaje está ocultando. Por ejemplo, El Rey León desde lo manifiesto puede ser una historia para niños, para toda la familia, que habla de la amistad, que habla de lo importante que es seguir el ciclo de la vida, lo importante que es seguir las normas naturales y no desafiarlas. Sin embargo, ¿quién es el malo? Aquí vamos a hablar del mensaje latente del Rey León. El malo del Rey León, que es Scar, es el único león que no es cuya piel o cuyo pelaje no es del mismo color que los otros, sino que presenta un tono de piel más oscura, como así también una actitud entre comillas amanerada. No es el ideal de hombre que es Mufasa, sino que representa un montón de cosas que están de forma implícita ligadas a la maldad. Una segunda característica del metarrelato es que el discurso de toda metarrelativa visual es esencialmente reduccionista, o sea, no se da una visión compleja de un hecho mencionado, no se dan diferentes puntos de vista, sino que se reduce la información a buenos y a malos. Se reduce la información a estereotipos. Están las imágenes de exaltación, que es cuando se exagera lo bueno de uno en detrimento de otro, es decir, se exageran los rasgos positivos, se exagera lo fuerte que uno es, lo carismático que uno es, lo, entre comillas, hombre que uno es, en detrimento de otro, que no llega a alcanzar tales características positivas. Por otro lado están las imágenes de mofa, que van a exagerar lo negativo para generar rechazo. Van a generar rechazo a las personas que tengan X características que ya considera negativas, las va a exagerar para que el rechazo sea aún mayor. Una tercera característica del metarrelato va a ser el encubrimiento del autor. Y no solo va a ser para dificultar la contrastación de las fuentes, sino que va a ser también para suprimir su identidad. Conocemos muy pocos directores de cine, conocemos muy pocos guionistas, conocemos a muy pocas personas que trabajan en las producciones de los productos audiovisuales. Como así también conocemos a muy pocos periodistas y en muchas ocasiones ni siquiera se los nombra, sino que es sino que firman como redacción de tal diario.
por ejemplo. Y la última característica es que son mucho más accesibles que las micronarrativas, ya que se difunden de forma masiva. Casi es muy difícil no encontrarlas. El metarrelato es de muy fácil acceso. Básicamente solo necesitas querer verlo, e inclusive si no lo querés ver, llegás a él. Muy a diferencia del microrrelato, que aunque lo quieras ver, se dificulta. Y es a través del metarrelato que los grupos de poder generan distintas acciones o toman distintas acciones. Una de ellas es la mentira visual, que básicamente son falsedades emitidas a través del lenguaje. Una de ellas es la mentira visual, que básicamente son falsedades emitidas a través del lenguaje visual. Lo podemos ver en montajes, en Photoshop, en claramente fotos que están editadas, aunque generalmente no se ve con claridad la edición o no se ve con claridad el trucaje que hay detrás de ellas. Por otro lado está el asesinato visual, que es otra acción que toman a cabo los grupos de poder, donde, a diferencia de la mentira visual, se caracteriza porque hacen desaparecer un hecho porque existe una ausencia explícita de imágenes sobre él. Es decir, hay cosas, hay imágenes que no se muestran. Hay realidades que no existen, entre comillas, porque no tienen su representación visual. Y nuevamente encontramos al terrorismo visual, que, para dejar definitivamente en claro qué es, lo conceptualizamos como el tipo concreto de terror que se genera gracias a un conjunto de imágenes. ¿Y quiénes realizan el terrorismo visual? Los terroristas visuales, que obviamente son los grupos de poder, quienes están detrás de esto. Por eso hay que discriminar dos tipos de terroristas visuales. Por un lado están quienes encargan las imágenes y por otro, quienes las realizan. Quienes las realizan se les puede llamar mercenarios visuales. Y estos son los mercenarios que construyen los productos tanto informativos, comerciales como de entretenimiento. Y para elaborar estos distintos productos siguen procesos de elaboración. Es decir, hay una fórmula detrás de todo esto. Es una técnica que requiere su preparación y su cuidado y necesita de mucho conocimiento. Suelen comenzar con el análisis de la población a la que se dirige el mensaje para diseñar el producto visual. Es decir, se analiza el sexo, se analiza la edad, se analiza nacionalidad, se analizan todos los datos necesarios para elaborar el mensaje. Y justamente el siguiente paso va a ser, en base a toda esta información adquirida, se va a desarrollar la idea del mensaje. ¿Qué es lo que queremos transmitir? En un tercer paso, se va a utilizar el lenguaje visual para dar forma a esto que se ha ideado en base a la información, y se va a pensar los tamaños, las formas, los colores, la composición, la retórica visual, entre un montón de otros elementos. Y por último, se produce. Existe la ejecución final de la idea. Estos mercenarios visuales tienen en cuenta tanto los canales, es decir, por dónde se va a transmitir el producto visual que generen. Puede ser internet, puede ser la televisión, puede ser decorado, pueden ser publicidades en el medio de la calle. También piensan en los soportes, donde podemos encontrar bidimensionales estáticos, que van a ser soportes tales como el papel, mobiliario urbano, computadoras, CDs, DVD e internet. Bidimensionales en movimiento, que puede ser un video, un DVD, la televisión y el internet. Tridimensionales estáticos, cartón, madera, metal, plástico y cualquier material que se utilice para la arquitectura. También están los tridimensionales en movimiento, que también pueden ser de madera, metal, plástico. Sin embargo, ya no estarían estáticos, sino que tienen cierta capacidad de movilidad, como lo dice su nombre. Y por último están las recontextualizaciones, que son básicamente las personas que sirven como soporte. Son personas que representan los productos visuales, personas que en sí son un producto visual. Puede ser un ídolo juvenil o un ídolo pop. Un claro ejemplo podrían ser los integrantes de BTS, esta banda de K-pop surcoreano, que su imagen está totalmente ligada al producto. Su imagen es un producto. ¿Y cuál es el formato? Y van a ser las representaciones informativas, comerciales o de entretenimiento. Es decir, tienen en cuenta todos los datos que nombramos anteriormente para darle un formato al producto visual y para darle el formato que sea necesario
para que llegue con mayor facilidad al público. Ahora que ya hemos terminado de hablar del terrorismo visual, que hemos terminado de hablar de los mundos visuales, me parece muy importante que lleguemos a la conclusión de que tenemos que informarnos, tenemos que adquirir las herramientas necesarias para leer el lenguaje visual, ya que de esta forma vamos a lograr una mirada de la realidad que no sea funcional a los poderes hegemónicos. Una vez hecha esta pequeña reflexión, les mando un gran saludo, les agradezco por haber escuchado todo el podcast. Si han notado la voz un poco rara, mi voz un poco rara, sepan que es porque me encuentro un poco mal de la garganta. Pero bueno, se ha intentado y se ha hecho lo mejor posible. Les mando un gran abrazo y nuevamente muchas gracias.